Bienvenidos a un nuevo video documental en nuestro canal. Hoy, nos adentraremos en uno de los episodios más oscuros y devastadores del siglo XX. Un hecho que, a pesar de su brutalidad, ha permanecido en las sombras del olvido para muchos. Nos referimos a la masacre de Nankín, un genocidio cometido durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa que dejó a más de 300.000 personas asesinadas en tan solo 6 semanas. ¿Qué llevó a esta brutalidad? ¿Cómo es que miles de mujeres, niños y ancianos fueron víctimas de un horror indescriptible? ¿Por qué este evento sigue siendo un tema tan delicado entre China y Japón? Quédense con nosotros hasta el final de este video, donde exploraremos los detalles más impactantes, los testimonios desgarradores y las consecuencias de uno de los mayores crímenes contra la humanidad que el mundo ha visto. Para entender la masacre de Nankín, primero debemos situarnos en el contexto histórico. A finales de los años 30, Asia estaba en una situación de gran tensión. Japón, una potencia militar emergente, buscaba expandir su territorio y consolidar su influencia en la región. En 1937, Japón invadió China, marcando el inicio de la Segunda Guerra Sino-Japonesa. La ciudad de Nankín, entonces capital de China, se convirtió en un objetivo estratégico para las fuerzas japonesas. Tomar la ciudad significaba un golpe devastador para el gobierno chino y una victoria simbólica para Japón. El 13 de diciembre de 1937, las tropas japonesas ingresaron a Nankín. Lo que sucedió a partir de ese momento sería recordado como uno de los episodios más horrendos de la historia moderna. Cuando las fuerzas japonesas entraron en Nankín, la ciudad ya estaba devastada por los bombardeos previos. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Los soldados japoneses no encontraron resistencia significativa, ya que el ejército chino había abandonado la ciudad. Pero en lugar de ocupar Nankín pacíficamente, las tropas desataron una ola de violencia sin precedentes. Civiles desarmados se convirtieron en blanco de ejecuciones masivas. Familias enteras fueron arrastradas de sus hogares, llevadas a las calles y fusiladas sin piedad. Los cuerpos eran arrojados a fosas comunes o, simplemente, abandonados en las calles. El general Matsui Ibane, comandante de las fuerzas japonesas, afirmó que había dado órdenes de tratar a los civiles con respeto. Sin embargo, lo que ocurrió en Nankín fue todo lo contrario. La cadena de mando japonesa falló, y los soldados actuaron con total impunidad. Las atrocidades de la masacre de Nankín son difíciles de imaginar. Las ejecuciones masivas fueron solo una parte del horror. La violencia sexual fue otra herramienta de terror utilizada por los soldados japoneses. Miles de mujeres, desde niñas hasta ancianas, fueron violadas. Muchas de ellas fueron asesinadas después de sufrir brutales agresiones sexuales. Algunas mujeres embarazadas fueron mutiladas, y sus cuerpos fueron utilizados como advertencia para otros civiles. Las atrocidades no se limitaron a las mujeres. Los hombres también fueron sometidos a torturas, mutilaciones y ejecuciones. Los soldados japoneses realizaron competencias para ver quién podía matar a más personas con sus bayonetas en el menor tiempo posible. Uno de los casos más infames fue el de 2 oficiales japoneses que, según reportes, compitieron para ver quién podía decapitar a 100 personas primero. Esta competencia fue incluso reportada por periódicos japoneses de la época, mostrando el nivel de deshumanización que se vivía. Muchos sobrevivientes de la masacre de Nankín han compartido testimonios desgarradores sobre lo que vivieron. Uno de ellos es el de Shizuki, quien tenía solo 8 años cuando las tropas japonesas llegaron a su casa. Ella y su familia intentaron esconderse, pero los soldados los encontraron. En un acto de brutalidad indescriptible, los soldados mataron a sus padres y hermanos frente a sus ojos. Xia fue apuñalada varias veces y dejada por muerta. Milagrosamente, sobrevivió y se convirtió en una de las principales voces que exigen justicia y reconocimiento de la masacre. Otro testimonio impactante es el de John Rabe, un empresario alemán que vivía en Nankín y que utilizó su posición como miembro del partido nazi para crear una zona segura que protegiera a miles de civiles chinos. Sus diarios personales se convirtieron en una de las principales fuentes de información sobre los horrores cometidos por los soldados japoneses. Durante décadas, el gobierno japonés evitó reconocer plenamente la masacre de Nankín. Algunos políticos y académicos negaron la magnitud de los hechos, argumentando que los números habían sido exagerados. Este negacionismo ha sido una fuente constante de tensión entre China y Japón. Aunque algunos líderes japoneses han emitido disculpas parciales, muchos en China consideran que no se ha hecho suficiente para reconocer y reparar el daño.
Por otro lado, el gobierno chino ha utilizado la masacre de Nankín como un símbolo de resistencia y una llamada a la memoria histórica para evitar que se repitan crímenes similares. La masacre de Nankín dejó cicatrices profundas en las relaciones entre China y Japón. Hasta el día de hoy, es un tema muy delicado en ambas naciones. En 1946, durante los juicios de Tokio, varios líderes militares japoneses fueron acusados de crímenes de guerra, incluido el general Matsu Ibane, quien fue condenado a muerte por su papel en la masacre. Sin embargo, muchos otros responsables nunca fueron llevados ante la justicia. La masacre también dejó una marca indeleble en la memoria colectiva de China. Cada año, el 13 de diciembre, se conmemora el Día Nacional de la Memoria para las víctimas de la masacre de Nankín, recordando a las víctimas y exigiendo que el mundo no olvide. La masacre de Nankín es un recordatorio de hasta dónde puede llegar la crueldad humana en tiempos de guerra. Es un llamado a la memoria, a la justicia y a la paz. En un mundo donde aún ocurren conflictos y crímenes contra la humanidad, es importante recordar eventos como este para evitar que se repita. Si llegaste hasta aquí, te agradecemos por tomarte el tiempo de conocer esta historia. Ayúdanos a mantener viva la memoria de las víctimas compartiendo este video y dejando tus comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita para más documentales históricos. Hasta la próxima.